El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz semana para todos. Son las 9:28 de inicio el show de la papaya. La gestión cultural es básicamente desde la planificación misma hasta la puesta en escena. Todo el proceso de lo que podría considerarse un acto cultural. Imagínate lo amplio del concepto de cultura, como para que pudiéramos definir qué es entonces un gestor cultural. Pero podríamos decir que en términos simples, un gestor cultural, es decir, que el que lo hace, es justamente quien hace que la cultura ocurra, funcione y llegue a la gente. Y el arte es libre, ¿no? El arte se presta a interpretaciones. El artista, muchas veces con niveles de sensibilidad singulares, nos permite apreciar la vida de formas que a nosotros nos puede costar mucho más. Cualquiera que sea la expresión artística que se use para el ejemplo. En realidad es muy difícil definir esto, pero en las legislaciones relativamente modernas, la gestión cultural se establece así. Entonces, la gestión cultural en el Ecuador, como en muchos otros países, y no en la totalidad, tiene el Estado cumpliendo un rol. El rol del Estado en el caso ecuatoriano siempre ha sido discreto. Nunca nos ha sobrado dinero desde la lógica de cómo se administra el Estado, lógica con la que yo voy a coincidir si decimos a dónde le metemos plata, a salud, a educación, a obra pública, a dónde le metemos plata, o a cultura. Seguramente la cultura se va quedando. Entonces no ha sido un país al que le sobre plata como para destinarle los recursos necesarios a fin de que la cultura se convierta en una herramienta poderosa, como en efecto puede ser, para contribuir con la sociedad, contribuir con las naciones, contribuir con nuestro querido país, que mucho tiene culturalmente para ofrecer. Entonces la cultura se convierte en un valiosísimo instrumento para promover el turismo, por ejemplo, ¿no? Para expandir lo que somos, nuestra identidad. En fin, un rol sin duda importante. La gestión cultural, los gestores culturales así llamados, ya no artistas, gestores culturales, hay que decirlo también que no han tenido, mejor dicho, mayor dificultad en reconocer que ellos merecen y reclaman total libertad para, siendo gestores culturales, tener también una forma de pensamiento político. Y ni más faltaba, pues. Imagínate, porque el gestor cultural que se dedica a esto es su actividad, en donde medio no formación es su actividad. Al igual que cualquier otra persona que se dedique a lo que sea, tiene todo el derecho del mundo a tener una posición política. El gestor cultural muchas veces incorpora este pensamiento político suyo en su obra. Muchas veces, no siempre. Y entonces se convierten en expresiones culturales políticas. Eso ha ocurrido históricamente. Y tienen todo el derecho del mundo. Hay gestores culturales que su obra no tiene nada que ver con su pensamiento político, pero cuando se trata, por ejemplo, de ofrecer una entrevista, de tomar posiciones, etcétera, pues sacan a relucir esa posición política, con todo el derecho del mundo, ni más faltaba. Más o menos algo así es lo que ha ocurrido en una mezcla entre aquellos gestores culturales que habitualmente y a través de su obra nos dejan conocer, ver cuál es su opinión, en lo político me refiero, aquellos que sí, aquellos que no, han reaccionado inmediatamente ante el anuncio hecho por el gobierno nacional de una búsqueda de la eficiencia, juntar los ministerios de cultura, educación, en fin.
esta decisión gubernamental ha merecido una respuesta. Lo que más me llamó la atención es la inmediatez de la respuesta. Estuvieron ya en la calle horas después manifestándose en contra. Y las consignas que se gritan en realidad no precisamente tienen que ver con la decisión específica del gobierno. Difícilmente se podría tener una posición sobre eso más allá de tener recelos y temores, porque apenas me imagino yo que en las próximas horas, días, vamos a conocer a fondo lo que realmente implica la fusión, en este caso específico. Es decir, si va a existir algún tipo de política que quede por fuera, más allá de que hoy en la mañana el presidente de la República ha dicho en términos generales que eso no va a ser así, que una fusión de ministerios no significa que se van a dejar de lado responsabilidades, servicios o políticas. Pero se tendría que entonces esperar a la aplicación misma de la fusión para poder tener una posición clara respecto de esta fusión es o no conveniente para el sector que represento, porque perteneciéndose a un sector evidentemente también, y volviendo por lo de los derechos, le sobra el derecho de expresarse a favor o en contra. Me llamó la atención, sin embargo, la inmediatez con la que ya estuvieron en las calles, ¿no? Estuvieron en las calles rechazando la medida. Pero en medio de ese rechazo, que sin duda es apresurado, escucho yo testimonios, porque ni más faltaba, y estuvieron medios dando cobertura a todo esto. Escucho yo testimonios que van mucho más allá de el anuncio hecho por el gobierno, y que se aprovecha esta coyuntura en medio de una protesta que todavía no tiene claro qué protesta, para, en palabras sencillas, exigir al Estado que le siga destinando fondos a la cultura, pero que se olvide por completo de cualquier rol que tenga que ver con cualquier término que uses va a ser mal visto por muchos de los gestores culturales. Dinero público entregado y a cambio de eso algún tipo de supervisión del manejo de los recursos, rendición de cuentas por parte de ellos del manejo de los recursos. Ellos están aspirando, o algunos de ellos están aspirando, a que este dinero se traslade directamente sin intermediarios, que vendrían siendo las instancias gubernamentales que se encargan. Ejemplo, la subsecretaría que ahora existirá de Cultura, que existe una decisión administrativa gubernamental de cómo se usan los recursos que se destinan a cultura. Ellos preferirían, insisto, algunos de ellos preferirían que este dinero se les entregue directamente. Habrá que ver cómo. Y que por supuesto no exista responsabilidad de ofrecer ningún tipo de cuenta sobre el uso y destino de esos recursos. Pero si son recursos públicos, lamentablemente eso no puede ocurrir. En medio de estas protestas que ya se dieron horas después del anuncio, escuché a gestores culturales pedir esto. Decir que no pueden dar un solo paso atrás en lo que han alcanzado, en términos de que hoy hay presupuestos para tales y cuales cosas, pero que tienen que llegar al punto en donde el Estado no tenga nada que ver con el uso de esos recursos. Entonces, para analizar esto, nos ponen por delante el hecho de decir, es que no puede haber un ente gubernamental que te diga que sí y que no, porque el arte es libre. Es que no puede haber un ente gubernamental que intente jalar las cosas a su conveniencia. Ya esto respecto de posturas políticas, ideológicas seguramente. Entonces, los gestores culturales, muchos me imagino yo, se alimentan de este discurso y en honor a la libertad con la que ellos deben crear, le encuentran todo el sentido del mundo. Y ven entonces al Estado como algo, prácticamente como su enemigo. Un enemigo que les está queriendo decir qué pueden o no expresar artísticamente, pero si son artistas y son libérrimos, ¿cómo puede ser esto? Se puede generar una enorme confusión, porque lo que está en discusión no es la libertad que tienen para crear. Lo que evidentemente está en discusión es si son recursos públicos que
pues alguien tiene que rendir cuentas de los recursos públicos y de cómo se usen, por supuesto. Y ahí van a tener una tarea, al parecer, complicada. Como quede la organización gubernamental relacionada con el arte y la cultura, van a tener mucha dificultad en llevar adelante diálogos de negociación con quienes representan o quienes son parte de la gestión cultural, porque estas aspiraciones no van a ser sencillas de satisfacer. No tiene lógica, y creería yo que ningún asidero jurídico como para permitir que el Estado destine recursos respecto de los cuales nadie va a rendir cuentas. Esta posición, sumada a la posición política, aquí sí me van a disculpar, pero mayoritariamente de izquierdas, hace complicado el escenario de un gobierno que no se identifica como un gobierno progresista, lo cual ya le daría licencia y tranquilidad de entrada, ¿no? Si solamente hubiese esa declaración, ya de entrada probablemente tendría menos frentes, en el ámbito cultural me refiero. Pero como no es el caso, entonces estos procesos de diálogo que deben ser permanentes, constantes, en un país en donde en efecto hay mucho pendiente por hacer en favor de la cultura, en un país en donde con tanta riqueza cultural y artística, bien podríamos tener ahí una herramienta de crecimiento y de desarrollo. Entonces digo, y se justifica la necesidad de mantener un canal de diálogo permanente y directo, pero nada sencillo de llevar a cabo porque están estos pensamientos por delante. Ojalá que la gestión cultural logre tener líderes que les permitan sentarse a la mesa, comprender las posiciones, las necesidades del Estado, entender responsabilidades y trazarse un camino de crecimiento. Ojalá, y no solo respecto al gobierno central, sino de los gobiernos seccionales, con quienes hoy por hoy, al menos en el caso de Quito, de Guayaquil, tienen mejores relaciones. Muchos de ellos, ¿no? Hay muchos gestores culturales que se sienten identificados y que han salido, por ejemplo, ante el proceso de revocatoria del alcalde Pavel Muñoz, abiertamente a respaldar su gestión y hasta manifestarse en contra del proceso de revocatoria. Repito, con todo el derecho del mundo. Con todo el derecho del mundo. Pero este detalle del manejo de los recursos, es decir, que el Estado impulse como le corresponde la cultura, con recursos, con planificación, con ejecución de una visión que permita en efecto el crecimiento y la generación de oportunidades. Esa parte sí creo que tiene que estar al margen de cualquier posición política ideológica. Entonces, juntando un poco las cosas, hoy te traigo una reflexión sobre estas decisiones que está tomando el gobierno, que ha tomado el gobierno en la búsqueda de la eficiencia del aparato estatal. 5,000 personas que se ha anunciado que van a salir de distintos ministerios, secretarías. La fusión que se le ha presentado al país busca básicamente que el Estado funcione mejor, con menos trabas. Esa es la justificación, a eso me refiero. Que un trámite que muchas veces tendría que pasar por 1, 2, 3 ministerios probablemente se resume en uno solo. Que las políticas públicas se adopten en función de considerar todos los elementos y no esperando el informe que emite el otro ministerio, y esas trabas burocráticas que además incluyen que haya personas duplicando funciones y la innegable presencia de personas que no están ahí para servicio público sino para operar políticamente. Este anuncio es muy importante, pero numéricamente es un anuncio poco relevante. Visto así, no podemos, como decía yo el viernes, celebrar que 5,000 familias, 5,000 personas no tengan empleo hoy. No se trata de eso. Pero quien gobierna tiene que ver el todo. Y visto el todo, seguramente estas decisiones lo que van a intentar es que el servicio público funcione mejor. Porque a ellos les conviene más que a nadie que el servicio público funcione mejor. Estos titulares de
lo único que buscan es achicar el Estado y que desaparezca lo público, no hace el menor sentido cuando se trata de quienes están al frente del gobierno, que lo que quieren en realidad es servir de la mejor manera para que la gente esté satisfecha con su gestión. Tú trabajando en una empresa, lo que quieres es que tu jefe esté satisfecho con tu gestión para que no tengas ningún problema, pues. Exactamente es la misma relación. Entonces, en medio de todo esto, los gestores culturales han sido de los primeros en manifestarse y de seguro que un grupo de ellos será parte de las ya llamadas a movilizarse por parte de profesores, por parte de servidores públicos, en fin, porque ya sabemos lo que viene, lo habitual, ¿no? Los líderes gremiales haciendo convocatorias con frases, refranes generales que nunca apuntan al centro del problema, problemas reales del país, sino que simplemente se detienen en mirar sus beneficios. El país está hoy para mucho más y ojalá que quienes estamos al margen de esta discusión tengamos la capacidad de comprender y después tomar una posición. Y si tu posición es de respaldo a estas decisiones, tendremos que manifestarlas también, porque va a sobrar gente que se manifieste en contra. Va a sobrar gente. Es necesario también que quienes estemos a favor aprendamos a manifestarnos. Son las 9:44, este es el show de la papaya. Nuevamente te doy la bienvenida. Feliz semana, comenzamos. En vivo